Nadie esperaba que Francia fuera la primera en actuar. Sin embargo, en un movimiento sorprendente y casi cinematográfico, buques de guerra franceses cruzaron el Atlántico esta semana y se posicionaron en el Mar Caribe, justo frente a Venezuela. Lo que comenzó como un despliegue naval discreto se ha transformado ahora en una de las jugadas geopolíticas más inesperadas del hemisferio occidental. ¿Por qué una potencia europea intervendría repentinamente en el patio trasero de Estados Unidos? Una región que Washington ha considerado su esfera de influencia privada durante casi 2 siglos. Y, más importante aún, ¿qué podía ganar París al involucrarse en un conflicto que, a simple vista, parecía ser un enfrentamiento local entre Washington y Caracas? La verdad, advierten varios analistas de inteligencia y defensa, es mucho más profunda. No se trataba de una simple patrulla antidrogas, como Francia afirmó inicialmente. Fue un movimiento estratégico, un juego de ajedrez cuidadosamente calculado para desafiar las barreras históricas de la doctrina Monroe y enviar una señal clara: Europa, y más concretamente Francia, está lista para proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras continentales. Según reportes confirmados por Reuters y Le Monde, las fuerzas navales francesas se movilizaron discretamente días después de que Washington incrementara la presión sobre Nicolás Maduro. La Casa Blanca había desplegado un enorme grupo de ataque cerca de las aguas venezolanas, 7 buques de guerra, un submarino nuclear y casi 5.000 soldados, recordándole a Caracas que sus provocaciones no quedarían sin respuesta. Mientras la atención mundial se centraba en este espectáculo familiar del poder estadounidense, Francia actuó en silencio. Bajo las órdenes del entonces ministro de Defensa, Manuel Valls, París envió sus propios buques de guerra al Caribe oficialmente para proteger los territorios franceses de Guadalupe y Martinica, considerados tan franceses como París o Marsella. Pero el momento no fue casual. Al sincronizar su operación con el despliegue estadounidense, Francia logró algo histórico: por primera vez en casi 200 años, una potencia militar europea ingresaba al hemisferio occidental con el consentimiento tácito de Washington. La doctrina Monroe de 1823, la piedra angular del dominio estadounidense en el hemisferio, no fue confrontada ni rota, fue reinterpretada y adaptada en cooperación. Fue un golpe maestro de diplomacia y simbolismo. Francia no desafió a Estados Unidos, sino que se unió al juego, transformando la narrativa de una intervención unilateral en una respuesta colectiva occidental. Para el líder venezolano, Nicolás Maduro, esto fue una pesadilla. Su imagen cuidadosamente construida de resistencia heroica contra el imperialismo estadounidense comenzó a desmoronarse de la noche a la mañana. De repente, no enfrentaba solo a Washington, se encontraba ante 2 potencias nucleares, ambas con reclamaciones legítimas en la región y ambas unidas bajo el paraguas de la OTAN. Las ondas de choque geopolíticas fueron inmediatas. Analistas de DoD Valley y Defense News calificaron la movilización francesa como una ruptura histórica en la política hemisférica. Otros la compararon con una jugada de ajedrez. París movió su reina en el momento exacto, no para atacar directamente, sino para dominar el tablero. Si esta acción fuera únicamente contra el narcotráfico, ¿por qué tanta precisión, coordinación y sincronización con Washington? ¿Acaso Francia estaba sentando las bases para una nueva presencia europea en América Latina, extendiendo influencia, recursos y poder en el hemisferio occidental? La pregunta ahora flotaba en todas las capitales, desde Caracas hasta Washington: ¿se trataba realmente de rutas de cocaína, o de reescribir el equilibrio de poder en las Américas? Días antes de la llegada inesperada de Francia, el Caribe ya se había convertido en un escenario de creciente tensión. La Casa Blanca autorizó lo que funcionarios del Pentágono describieron como una de las mayores movilizaciones navales en la región en décadas: 7 buques de guerra, un submarino nuclear y cerca de 4.500 soldados, bajo la bandera de la máxima presión sobre el régimen de Maduro. Durante meses, Washington acusó a Venezuela de albergar miembros del cartel Los Soles y de usar aeronaves estatales para el tráfico de cocaína. Pero esta vez la respuesta fue distinta.
No se trataba de sanciones simbólicas ni amenazas diplomáticas, era una proyección de poder a gran escala, recordando las operaciones de disuasión de la Guerra Fría. El mensaje era inequívoco: podemos alcanzarlos en cualquier lugar. La operación coordinada desde el Comando Sur en Florida generó escalofríos en las capitales latinoamericanas. Incluso aliados históricos de Washington comenzaron a temer que Estados Unidos se preparara para algo mayor, un posible bloqueo limitado o ataques quirúrgicos contra objetivos venezolanos. Mientras tanto, Maduro apareció desafiante en la televisión estatal, prometiendo que Venezuela nunca se sometería a la agresión imperial. Pero tras los discursos incendiarios, Caracas estaba nerviosa. Filtraciones de inteligencia sugerían que el alto mando militar venezolano había entrado en estado de alerta máxima. Bases aéreas cerca de Caracas, Maracaibo y Puerto Cabello fueron puestas en alerta, y los sistemas de radar ajustados para vigilancia continua. Para un país ya colapsado económicamente, tal movilización era insostenible. Y entonces llegó el giro inesperado: Francia entró en escena. El anuncio del ministro de Defensa, Manuel Valls, parecía inofensivo: reforzar las patrullas marítimas en el Caribe para combatir el narcotráfico y proteger los territorios franceses. Pocos fuera de círculos diplomáticos prestaron atención, pero dentro de la OTAN, la medida causó sorpresa. Según el derecho internacional, cualquier amenaza cerca de sus aguas constituye un ataque directo a Francia, proporcionando a París una justificación legal sólida para enviar buques de guerra, difícil de impugnar incluso por Estados Unidos o la OEA. La genialidad de la maniobra francesa residió en su sincronización. París esperó hasta que Washington ya hubiera desplegado sus fuerzas. Con la atención del mundo centrada en Estados Unidos, Francia intervino sin oposición, apareciendo como un socio legítimo en una operación multilateral, y no como un intruso. Como señaló un analista de Reuters, fue un ejemplo clásico de piggybacking estratégico, alinearse con la iniciativa de una superpotencia para obtener legitimidad máxima con riesgo mínimo. Las consecuencias fueron enormes. En cuestión de días, Francia volvió a proyectar poder militar en el hemisferio occidental por primera vez en 2 siglos, reescribiendo de facto la regla tácita que había definido la geopolítica americana desde 1823, la doctrina Monroe, la idea de que las Américas pertenecen a los americanos. Por primera vez, 2 potencias de la OTAN, ambas nucleares y con alcance global, operaban lado a lado en aguas latinoamericanas. El simbolismo era imposible de ignorar. Para Maduro, fue un desastre estratégico. Toda su narrativa de resistencia heroica frente a Washington se desmoronaba. Ahora enfrentaba a París y Washington, y la vieja retórica antiimperialista comenzaba a sonar vacía. Cuando los medios internacionales comenzaron a cubrir la acción francesa, el régimen venezolano ya estaba perdiendo el control de la narrativa. La pregunta que antes unía a sus seguidores, ¿cuánto tiempo podremos resistir a los estadounidenses?, se transformó en un susurro de duda: ¿cómo resistimos a estadounidenses y franceses? El escenario estaba listo para un nuevo capítulo geopolítico, uno en el que Europa, bajo la bandera tricolor francesa, regresaba discretamente a las Américas, no como potencia colonial, sino como actor estratégico que remodela alianzas y redefine líneas rojas. Mientras el mundo observaba, Maduro preparaba su contraataque, una jugada desesperada que sorprendería tanto a aliados como a enemigos. La llegada de Francia al Caribe se difundió como un incendio por toda América Latina. En Caracas, Nicolás Maduro enfrentó el momento más crítico de su gobierno. Su narrativa tradicional, que retrataba a Venezuela como víctima heroica de la agresión estadounidense, ya no funcionaba. ¿Cómo podía alegar resistencia frente al imperialismo estadounidense cuando otra potencia nuclear occidental, Francia, ahora estaba presente, legal y militarmente, en las mismas aguas? En un discurso televisado, Maduro parecía visiblemente alterado pero desafiante. Vestido con uniforme verde militar, rodeado de generales y banderas, anunció la movilización de 8 millones de venezolanos, una mezcla de reservistas y milicias civiles para la defensa de la revolución.
Sus palabras resonaron en una nación agotada por la pobreza y las sanciones. Si la patria es atacada, tronó, los ciudadanos tomarán las armas. Haremos de Venezuela una república armada. Para sus seguidores sonó como un grito de guerra, pero para analistas de defensa y diplomáticos fue puro teatro. La mayoría del equipo militar carecía de logística, armas actualizadas y entrenamiento suficiente para sostener siquiera una fracción de esa fuerza. El llamado de Maduro a un ejército popular era más propaganda que movilización real, un intento desesperado de mostrar fuerza ante el creciente aislamiento. Tras la llegada de los buques franceses y estadounidenses, la situación en Venezuela se volvió crítica. Las fuerzas combinadas operaban libremente en aguas del Caribe, mientras imágenes satelitales mostraban un cerco cada vez más estrecho alrededor de la costa norte del país. Las rutas marítimas eran inspeccionadas, las redes de contrabando desmanteladas y los puertos venezolanos monitoreados discretamente. Caracas estaba siendo estrangulada, no por una guerra abierta, sino por una contención geopolítica silenciosa y efectiva. Mientras Maduro proclamaba soberanía y resistencia, las barreras diplomáticas se cerraban. Una de las primeras fracturas regionales vino de un aliado inesperado, Trinidad y Tobago, a poca distancia de Venezuela. En lugar de respaldar a Caracas, su gobierno declaró que el cartel Los Soles, supuestamente ligado al círculo cercano de Maduro, representaba una amenaza para todo el Caribe. Permitiendo operaciones militares conjuntas para rastrear y detener narcóticos, la pequeña isla ayudó a aislar aún más a Venezuela. El efecto fue inmediato. Ecuador, Paraguay y Argentina siguieron el ejemplo, catalogando al cartel como organización terrorista. Para el régimen bolivariano, esto fue devastador, en cuestión de días perdió aliados neutrales cruciales. Lo que antes era una narrativa de unidad antiimperialista en el continente se transformaba en desconfianza y aislamiento. Incluso Brasil y Argentina profundizaron su cooperación naval, lanzando la Operación Fraternidad, el mayor ejercicio conjunto de la región en años, incluyendo simulacros de guerra antisubmarina y bloqueos navales. Oficialmente, la operación no tenía relación con el Caribe, pero su sincronización fue reveladora. Comenzó un día antes del despliegue estadounidense cerca de Venezuela. Brasil, sin embargo, mantuvo una postura ambigua. El gobierno se abstuvo de respaldar o condenar públicamente las acciones de Francia y Estados Unidos, mientras reforzaba discretamente su frontera norte en preparación para flujos de refugiados o potenciales conflictos. Era neutralidad con un ojo atento, listo para actuar si era necesario. Dentro de Venezuela, la tensión era palpable. La retórica chavista, antes incendiaria, empezaba a perder fuerza. Los ciudadanos, enfrentando apagones, escasez de alimentos y una moneda casi sin valor, comenzaron a cuestionar si el verdadero peligro era el imperialismo estadounidense o si sus líderes eran la amenaza mayor. Maduro continuaba confiando en que la pura resistencia le daría tiempo. Pero a medida que la presión diplomática y militar aumentaba, se hizo evidente una realidad inevitable: cuanto más resistía, más aislada quedaba Venezuela. La cuestión ya no era si el país podría soportar el cerco, sino cuánto tiempo tardaría el régimen en fracturarse desde adentro. Para la tercera semana de la crisis, el aislamiento de Venezuela era casi total. Lo que comenzó como un enfrentamiento limitado con Washington se había convertido en un esfuerzo regional de contención, con Francia como actor clave. Por primera vez en 2 siglos, una potencia europea proyectaba poder militar legítimo en el hemisferio occidental, cambiando rápidamente el panorama diplomático. Animados por el éxito de la coalición, Estados Unidos anunció una nueva ola de sanciones contra figuras clave del régimen, incluidos ministros y comandantes militares cercanos a Maduro. El Departamento de Estado elevó la recompensa por su captura a $50 millones, acusándolo de supervisar personalmente el cartel Los Soles. Estas medidas, ampliamente difundidas por Reuters y la BBC, no fueron solo simbólicas, criminalizaron formalmente a la cúpula venezolana en la escena internacional, legitimando el intercambio de inteligencia y la cooperación policial entre la OTAN y países latinoamericanos.
El resultado fue un cerco total, económico, diplomático y psicológico. Analistas de DW describieron al régimen de Maduro como un navío fantasma diplomático. Antes, podía contar con el apoyo discreto de gobiernos aliados. Ahora, solo Bolivia, Nicaragua y Cuba permanecían firmemente a su lado, y aún esas alianzas mostraban signos de desgaste. La situación empeoró aún más. Las patrullas conjuntas franco-estadounidenses intensificaron su vigilancia alrededor de las Antillas Menores. El tráfico marítimo hacia los puertos venezolanos estaba sujeto a inspecciones constantes y las rutas de comercio informal, antes vitales para contrabando de armas, combustible y mercancías, comenzaron a colapsar bajo presión. El Mar Caribe, que alguna vez fue una zona de oportunidades, se había convertido en una jaula. Los efectos sobre la población fueron inmediatos. Las importaciones de medicinas, combustible y alimentos cayeron drásticamente. La hiperinflación se disparó aún más, y los apagones de electricidad se volvieron rutina. Sin embargo, en la televisión estatal, Maduro continuaba con discursos inflamados, prometiendo resistencia hasta la victoria. Pocos lo escuchaban ya. Tras las puertas cerradas, oficiales de alto rango comenzaron a dudar de la estabilidad del régimen. Informes de inteligencia occidental indicaban deserciones y motines silenciosos entre tropas estacionadas cerca de la frontera con Colombia. El mismo periódico Le Monde, que reveló el envío de tropas francesas, citó diplomáticos anónimos: Maduro está jugando con tiempo prestado y lealtades temporales. Mientras tanto, para Francia, la intervención se convirtió en un triunfo estratégico. No se trataba de territorio ni de recursos, sino de influencia. París se posicionó como un actor legítimo de seguridad en el hemisferio occidental, algo imposible desde la era napoleónica. El resultado fue un cerco total, económico, diplomático y psicológico. Analistas de DW describieron al régimen de Maduro como un navío fantasma diplomático. Antes, podía contar con el apoyo discreto de gobiernos aliados. Ahora, solo Bolivia, Nicaragua y Cuba permanecían firmemente a su lado, y aún esas alianzas mostraban signos de desgaste. La situación empeoró aún más. Las patrullas conjuntas franco-estadounidenses intensificaron su vigilancia alrededor de las Antillas Menores. El tráfico marítimo hacia los puertos venezolanos estaba sujeto a inspecciones constantes y las rutas de comercio informal, antes vitales para contrabando de armas, combustible y mercancías, comenzaron a colapsar bajo presión. El Mar Caribe, que alguna vez fue una zona de oportunidades, se había convertido en una jaula. Los efectos sobre la población fueron inmediatos. Las importaciones de medicinas, combustible y alimentos cayeron drásticamente. La hiperinflación se disparó aún más, y los apagones de electricidad se volvieron rutina. Sin embargo, en la televisión estatal, Maduro continuaba con discursos inflamados, prometiendo resistencia hasta la victoria. Pocos lo escuchaban ya. Tras las puertas cerradas, oficiales de alto rango comenzaron a dudar de la estabilidad del régimen. Informes de inteligencia occidental indicaban deserciones y motines silenciosos entre tropas estacionadas cerca de la frontera con Colombia. El mismo periódico Le Monde, que reveló el envío de tropas francesas, citó diplomáticos anónimos: Maduro está jugando con tiempo prestado y lealtades temporales. Mientras tanto, para Francia, la intervención se convirtió en un triunfo estratégico. No se trataba de territorio ni de recursos, sino de influencia. París se posicionó como un actor legítimo de seguridad en el hemisferio occidental, algo imposible desde la era napoleónica. Al actuar coordinadamente con Washington, Francia proyectó unidad dentro de la OTAN en un momento en que divisiones internas amenazaban la cohesión europea. El mensaje era claro: Europa aún puede actuar globalmente, incluso en escenarios de alto riesgo. Analistas cercanos al Palacio del Elíseo describieron la operación como la restauración de la relevancia global de Francia. Con Gran Bretaña absorbida por problemas internos y Alemania renuente a proyectar poder militar, Francia emergió como la voz de facto de Europa en asuntos de seguridad global. Caracas, la noticia fue catastrófica.
La maquinaria de propaganda del régimen intentó revivir viejos eslóganes antiimperialistas, acusando a París de actuar como un nuevo brazo colonial de la OTAN, pero pocos les dieron crédito. La realidad era visualmente irrefutable: buques franceses y estadounidenses patrullando frente a las costas venezolanas. Lo que antes era una narrativa desafiante de resistencia se había transformado en una historia de aislamiento y decadencia. Las mismas aguas caribeñas que siglos atrás habían transportado galeones españoles ahora reflejaban la sombra de destructores franceses y portaaviones estadounidenses. En ese reflejo se vislumbraba una verdad más profunda: el antiguo equilibrio de poder en las Américas había desaparecido. La doctrina Monroe, que durante casi 2 siglos había dictado que Europa debía permanecer fuera del hemisferio occidental, no había sido destruida por la guerra, sino reescrita silenciosamente mediante un consentimiento estratégico. Para Maduro, no quedaban buenas jugadas en el tablero, aunque aún tenía una carta por jugar: un último intento de desafiar la escalada y mantener el control interno. A medida que las sanciones se intensificaban y el cerco naval se hacía más rígido, su régimen entró en modo supervivencia. Cada aparición pública, cada discurso y desfile militar se convirtió en un esfuerzo desesperado por proyectar fuerza mientras el colapso se acercaba. Dentro del Palacio Presidencial, rodeado de partidarios leales y militares de línea dura, Maduro tomó una decisión trascendental: jugar su última carta política, buscando apoyo entre los aliados que aún le quedaban. Emisarios fueron enviados a La Habana, Managua y La Paz, con la esperanza de formar una simbólica coalición antiimperialista. Cuba respondió con asistencia en inteligencia y propaganda, Nicaragua respaldó la retórica revolucionaria, Bolivia expresó simpatía, pero sin ofrecer apoyo material. La realidad era clara: Venezuela estaba sola. Al otro lado del Atlántico, el gobierno francés no tenía intención de retroceder. El Ministerio de Defensa confirmó que los buques permanecerían cerca de Guadalupe y Martinica por tiempo indefinido, extendiendo su misión bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y proteger rutas marítimas. Pero tras las puertas cerradas, los estrategas franceses discutían algo más ambicioso: establecer una presencia permanente de seguridad en el Caribe, coordinada con Washington, pero bajo mando francés. Este fue un hito geopolítico: por primera vez en 200 años, una potencia militar europea restableció una presencia legítima y sostenida en el hemisferio occidental, algo que incluso Gran Bretaña no había logrado tras la descolonización. Francia lo consiguió bajo la bandera de la cooperación en lugar de la confrontación. Para Estados Unidos, esto fue conveniente. La presencia de un aliado confiable de la OTAN permitió compartir la carga de contener a Caracas, reduciendo el riesgo de ser visto como el único agresor. Juntas, ambas potencias formaron un cerco marítimo silencioso pero efectivo, sin necesidad de invadir. Dentro de Venezuela, la situación se volvió crítica. La escasez de combustible alcanzó niveles catastróficos, los aeropuertos civiles operaban solo de manera intermitente, y los convoys de alimentos eran interceptados por milicias y bandas locales. La economía, ya devastada, estaba al borde del colapso. Observadores internacionales reportaron deserciones masivas entre policías y guardias fronterizos, mientras los precios de productos básicos en el mercado negro se disparaban a niveles inimaginables. A pesar de todo, Maduro se negaba a ceder. En uno de sus últimos discursos ante la Asamblea Nacional, declaró: "Que vengan los franceses, que vengan los estadounidenses. Venezuela no se rendirá. Lucharemos en todas las calles, en todas las montañas, en todos los campos". Sus palabras resonaron como un eco de otra era, retumbando vacías. Detrás de él, los generales permanecían en silencio, esperando quizás un momento oportuno para volverse contra él si el colapso del régimen se volvía irreversible. Rumores indicaban que un general de alto rango ya había huido a Estados Unidos con información confidencial sobre redes de narcotráfico y finanzas secretas, minando aún más la moral militar. Para la coalición franco-estadounidense, el objetivo se había alcanzado sin disparar un solo tiro. La influencia regional de Maduro se había desvanecido.
La alianza bolivariana que alguna vez defendió estaba en ruinas. Los países vecinos, antes tolerantes con su rebeldía, ahora cerraban fronteras y abrían sus puertos a las patrullas occidentales. En pocas semanas, el mapa estratégico de América Latina había cambiado radicalmente. Para los observadores latinoamericanos, quedó clara una verdad: la era del dominio unilateral de Washington había terminado. Se abría paso un nuevo tipo de coordinación transatlántica, un híbrido de poder estadounidense y legitimidad europea. Francia demostró que la diplomacia, el timón y la estrategia pueden ser tan poderosos como la fuerza militar. Sin embargo, para la población venezolana, las consecuencias eran humanas y dramáticas. Familias hacían largas filas por pan, soldados vigilaban estaciones de gasolina vacías, las promesas de la revolución se reducían a supervivencia diaria. La retórica antiimperialista quedó reemplazada por la lucha por electricidad, agua y comida. Cuando el último buque francés ancló en la costa caribeña, la historia ya había dado un giro. Lo que comenzó como una patrulla antidroga se convirtió en un terremoto geopolítico, el silencioso colapso de la doctrina Monroe, la regla no escrita que había definido la política del hemisferio occidental durante casi 2 siglos. Para Francia, esta operación no fue solo regional, sino una lección magistral de estrategia y simbolismo. Sin disparar un solo tiro, París reafirmó su influencia global y demostró que Europa puede actuar con iniciativa, y no solo reaccionar ante la agenda de Washington. Los diplomáticos franceses presentaron la intervención como defensiva, protegiendo Guadalupe y Martinica, pero todos en la comunidad estratégica sabían la verdad: una potencia europea había regresado a las Américas, legitimada por las circunstancias y la necesidad. Mientras tanto, Washington acogió discretamente la maniobra. Tener a Francia compartiendo la carga de contención frente a Caracas permitía repartir responsabilidades, manteniendo el control de la narrativa. La imagen era perfecta, no una superpotencia estadounidense aislada, sino una alianza de la OTAN asegurando la estabilidad regional. Esta coordinación restauró un grado de unidad occidental que no se veía desde la Guerra Fría. La operación pasó a ser conocida como el Consenso del Caribe, una señal informal, pero poderosa, de que Occidente todavía podía actuar de forma decisiva y legítima. Para Maduro, sin embargo, significaba aislamiento irreparable. La economía venezolana entró en parálisis total, las exportaciones de petróleo cayeron, las rutas de contrabando colapsaron, las redes que sostenían al círculo interno del régimen desaparecieron de la noche a la mañana. La lealtad militar se deterioraba y varios oficiales huyeron a países vecinos. Los murales revolucionarios se desvanecieron bajo el sol caribeño, y la propaganda continuó, pero el entusiasmo había desaparecido. El resultado fue claro: la influencia de Maduro se había desvanecido, y el mapa de poder en América Latina se había reescrito. Europa, bajo la bandera francesa, había regresado al hemisferio occidental no como rival, sino como socio estratégico, remodelando alianzas y redefiniendo la base de la influencia global. La maniobra francesa demostró que la historia recompensa la precisión. En una era de cambios de poder y alianzas que se rompen, el timón se convirtió en el arma más poderosa. París actuó justo cuando Washington necesitaba un socio, pero no podía pedirlo abiertamente. Para Venezuela, la lección fue trágica, pero clara: el aislamiento comienza no cuando atacan los enemigos, sino cuando desaparecen los aliados. El escenario estaba listo para una nueva era geopolítica. La influencia no siempre se impone con fuerza bruta, a veces llega silenciosamente, izando la bandera de la cooperación. Y mientras el Caribe se transformaba en un tablero de poder compartido, la pregunta permanecía: ¿es este el crepúsculo de un régimen o el amanecer silencioso de un nuevo orden mundial en las Américas?